Damos la más cordial de las bienvenidas al tercer conversatorio que se enmarca en los 10 años del Instituto del Patrimonio Turístico de la Universidad Central. Este encuentro online consta de dos secciones. La primera es expositiva, en la cual los micrófonos deben estar silenciados durante la intervención del expositor, y la segunda es una instancia de diálogo y preguntas, y si usted desea intervenir, debe solicitar la palabra con la opción de alzar la mano que aparece ahí en los iconos de Teams e indicar su nombre y apellido. Hay que tratar de mantener un ambiente de respeto y cordialidad entre todos los participantes, y este encuentro será online y será grabado desde el momento que inicie formalmente la exposición. Se enviará a sus correos una encuesta que rogamos puedan responder una vez finalizado el conversatorio. En esta instancia queremos conversar en torno a la relación que existe entre patrimonio y naturaleza, del cómo los recursos naturales son puestos en valor mediante la actividad turística, así como también son protagonistas del sistema socioecológico de un determinado territorio. Podríamos decir que es una relación con un impacto positivo en el sentido que permite rescatar, difundir y divulgar un patrimonio que muchas veces ha sido olvidado, favoreciendo la concientización de las comunidades locales y dándolo a conocer como parte de la identidad de un territorio. Las estrategias de uso pueden ser diversas, pero los resultados dependen de incorporar cuotas de sustentabilidad en su manejo y gestión. En esta ocasión vamos a revisar esta relación desde la mirada crítica profesional y desde la experiencia de 10 años de trabajo del Instituto del Patrimonio Turístico. A continuación, invitamos a la primera expositora, que es Claudia Márquez Tomás. Ella es doctora en Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de París. Es licenciada en Ciencias y Artes Ambientales y ecólogo paisajista de la Universidad Central de Chile. Es una académica con más de 10 años de experiencia en investigación, tanto nacional como internacional, docente universitaria desde 2008 en la Escuela de Arquitectura y Paisaje de la Universidad Central. Iniciará entonces las charlas con su presentación sobre agricultura mediterránea y diversidad, algunas experiencias europeas para pensar los territorios chilenos. Entonces dejamos con ustedes ahora a Claudia Márquez. Hola, gracias Natalia, ¿se escucha? Sí. Voy a compartir entonces. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve perfecto. Súper. Muchas gracias Natalia. Y gracias también al IPT por esta invitación y gracias también a todos los que nos están acompañando en este conversatorio virtual. El tema del que les voy a hablar es agricultura mediterránea y diversidad, algunas experiencias europeas para pensar los territorios chilenos. Este título no obedece para nada a una mirada colonialista, sino simplemente a que les voy a presentar algunos aspectos de la investigación de doctorado que realicé en Europa, en el marco de un programa financiado por el Ministerio de Medio Ambiente francés que se llamaba Dinámica de Paisajes y Desarrollo Sostenible en las Montañas Mediterráneas. Y la idea es entonces aplicar o reformular algunos de estos aprendizajes a los territorios chilenos mediterráneos, que es algo que estamos comenzando a desarrollar como línea de investigación en el grupo de estudios de paisajes culturales de la Universidad Central. Entonces los temas que vamos a ver son primero una breve introducción teórica de la relación entre diversidad y agricultura, y en particular en el caso de la agricultura mediterránea en el contexto europeo. Luego veremos un estudio de caso referido a la olivicultura de montaña en Andalucía, en España, y finalmente realizaremos solo algunas constataciones generales del caso chileno y pondremos en perspectiva algunas preguntas o pistas de investigación. ¿Ya? Entonces partamos indicando que los territorios agrarios o los paisajes culturales productivos agrarios, ¿no es cierto?, son un objeto de estudio que es esencial para pensar el desarrollo sostenible de los territorios y la protección de su patrimonio ambiental y cultural. Y esto, pues, de acuerdo a su tipología, pueden albergar varios aspectos de interés, como por ejemplo el conocimiento, saberes campesinos tradicionales, el patrimonio gastronómico, las variedades locales, la mantención de una heterogeneidad en el territorio, o la seguridad agroalimentaria, que es un tema que ha estado muy puesto en evidencia en estos días. Hoy
como estamos hablando de naturaleza y patrimonio, solamente me voy a centrar en un aspecto, que es la diversidad o biodiversidad florística que podemos encontrar en estos espacios agrícolas, lo que suele estar asociado a los otros aspectos y que es clave para pensar los esfuerzos de conservación de la naturaleza en nuestros territorios cada vez más modificados. Esta clásica separación que se suele establecer entre las categorías de naturaleza y agricultura puede ser cuestionada o repensada si consideramos los sistemas agrícolas como un tipo particular de hábitat que puede albergar comunidades específicas de flora y fauna, con, en algunos casos, altos índices de diversidad específica y funcional. Esto en relación, por supuesto, con el grado de intensidad agrícola de la explotación y, por tanto, de sus prácticas asociadas, tanto presentes como pasadas. De hecho, el concepto de agrobiodiversidad que podemos aplicar aquí comprende tanto la variabilidad de organismos vivos de la agricultura como sus conocimientos o saberes agrícolas asociados. Los sistemas agrícolas, como creaciones humanas que son ecosistemas modificados que eliminan la vegetación natural, creando una vegetación secundaria y un medio o sustrato más inestable, con menos mecanismos de regulación y menor diversidad, medio que necesita un aporte continuo de trabajo y de energía para evitar la sucesión ecológica secundaria hacia estados más maduros y menos exportadores de energía. Aquí la forma de perturbación o roturación inicial, si fue progresiva o no, por ejemplo, y las prácticas agrícolas y su intensidad van a determinar la mayor o menor diversidad florística que pueden albergar estos sistemas. Vayamos al caso de la agricultura mediterránea. Existe una amplia bibliografía y de larga data, ¿no es cierto?, que refiere a los ecosistemas de tipo mediterráneo en el mundo, los que poseen como principales características biofísicas, ¿no es cierto?, un clima caracterizado por inviernos fríos y lluviosos y veranos calurosos y secos, con una escasez e irregularidad en la disponibilidad de agua. Son regiones principalmente montañosas, aunque con una diversidad de situaciones, que poseen suelos con una notable heterogeneidad local y en general pobres y con alto riesgo de erosión. La presencia del fuego como un agente de perturbación natural o antrópica determinante. Y una vegetación mediterránea muy rica en especies y en endemismos y con un carácter resistente y resiliente. Entonces, para enfrentar esta irregularidad ambiental y la frecuencia y la intensidad de las perturbaciones a lo largo del tiempo y el espacio en estos territorios, los organismos mediterráneos han desarrollado síndromes adaptativos. Y las sociedades humanas, especialmente la cuenca mediterránea europea, se han ido adaptando a estas condicionantes a un ritmo pausado en sus inicios y, por tanto, estos territorios son el resultado de una larga historia de coevolución por siglos, incluso milenios, de la región con las actividades humanas que los han ido formando. Y pueden ser vistos, por tanto, como construcciones socionaturales o como un mosaico de componentes naturales y culturales. En particular, en las áreas montañosas, para adaptarse a los factores ambientales que limitan una agricultura permanente y rentable, las sociedades han desarrollado diversos sistemas agrarios tradicionales, como por ejemplo el pastoreo extensivo, o la policultura, o la agricultura de secano, con poca aplicación de insumos externos. Y estas prácticas, en el tiempo, han determinado ciertas características de estos paisajes, como son una heterogeneidad estructural entre diferentes usos del suelo y formaciones vegetales en una configuración espacial de mosaico, con teselas agrícolas y otras ecológicamente más maduras, y sus transiciones, asociado a una multifuncionalidad también y complementariedad de usos, donde tienen gran importancia los cultivos arbóreos. Y esta estructura traduce una alta diversidad ambiental, que es clave para la estabilidad de estos sistemas. Por tanto, estas prácticas agrícolas tradicionales, ¿no es cierto?, o de baja intensidad, juegan un rol en la conservación de la biodiversidad continental europea por registrar altos valores de diversidad asociados o incluso dependientes de estos niveles medios o cíclicos de perturbación. A tal punto que la llamada crisis de la agricultura tradicional que se produjo en los años 50 en estas áreas montañosas conllevó una serie de problemas socioambientales muy documentados que plantearon en el debate público la necesidad de preservar estos paisajes agrícolas tradicionales que empezaron a estar amenazados por procesos de homogeneización y simplificación.
Y esto llevó a un cambio de paradigma en relación a la existencia de un equilibrio entre estos usos y prácticas tradicionales y una cierta biodiversidad específica. De todas formas, como estas limitaciones agrícolas de estas zonas montañosas euromediterráneas existen hasta hoy, son consideradas áreas menos favorecidas, y las políticas agrícolas europeas han buscado mantenerlas a través de subvenciones que desde el año 92 tienen un énfasis en la multifuncionalidad de la agricultura. Tomemos el caso de la olivicultura mediterránea. El olivo es un árbol emblemático de los paisajes mediterráneos porque es un árbol rústico que se adapta muy bien a las limitaciones climáticas y edáficas de esta área. Y en particular, la región de Andalucía, en España, es la principal productora de este cultivo a nivel mundial, con alrededor del 18% de la superficie mundial. Y presenta una variedad de situaciones, ¿no es cierto?, en términos de intensidad de gestión, de paisajes, de tipos de producción, con toda una serie de situaciones intermedias entre dos extremos. Los olivares superintensivos de llanura, con altos niveles de control y mecanización, con alta producción y densidad, y los olivares tradicionales de montaña, que presentan las características contrarias, dada que las fuertes pendientes limitan su mecanización. Estos olivares tradicionales de montaña, por su dificultad de cultivo, son considerados desde un punto de vista agronómico como marginales, aunque hay otras visiones que consideran que aún pueden ser un, digamos, objeto de un desarrollo local, ¿no es cierto? Pero igualmente desde un punto de vista ecológico, esta vez, se les considera como una formación forestal secundaria. Esto es, un primer estado de simplificación del sistema natural, con un mayor control humano, pero que aún posee comunidades biológicas maduras y una estabilidad intermedia entre las tierras agrícolas y los bosques o matorrales, constituyendo, por tanto, un refugio para la flora regional de interés biológico. Como ejemplo les muestro la investigación que realizamos en lo que es Andalucía Occidental. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver la distribución del olivar en 2003 en Andalucía, ¿no es cierto? Nuestra área de estudio se ubica en la Sierra de Cádiz, aquí en rojo, que como ustedes pueden ver, se encuentra fuera, digamos, del eje del olivar, que son las tierras más productivas del Guadalquivir, que es esta mancha verde que ustedes ven aquí. Y en particular, en esta área verde de acá, que está dentro de un parque natural, el sector de Sahara de la Sierra, ahí realizamos una serie de muestreos florísticos en 40 transectos, en parcelas oleícolas con diferentes situaciones de gestión y con diferentes historias de gestión, utilizando la flora como indicador. Y pues encontramos en estos olivares una alta diversidad florística y estructural, con una riqueza florística notable en un contexto agrícola, 324 taxas, muy superior a la de otros entornos agrícolas y olivícolas reportados, pero también superior a las formaciones naturales mediterráneas reportadas en Europa. Pudimos contar, por ejemplo, hasta 80 especies en algunos transectos que tenían 50 metros. Por otra parte, en cuanto a la composición florística, la flora presentó un cortejo con un fuerte carácter mediterráneo, poco usual, indicando que se trataba de una flora menos banal que lo que uno podría haber esperado. Y también, en cuanto a la forma de vida dominante, estas fueron las terófitas, que son las hierbas anuales, ¿no es cierto?, con la mitad del espectro, lo que es, digamos, esperable, porque las formaciones naturales mediterráneas generalmente dominan las especies herbáceas anuales, pero también es esperable en un contexto agrícola, porque, digamos, el suelo es arado, laborado por lo menos una vez al año, normalmente. Sin embargo, lo interesante es que encontramos una composición bien variable de tipos biológicos y una gran proporción de especies perennes, incluyendo fanerófitas y geófitas, es decir, árboles, arbustos y bulbosas, que son especies colonizadoras de medios más estables, ¿ya? Entonces, estas especies nos indican una menor intensidad de gestión y nos permiten calificar esta agricultura con la noción de agricultura de alto valor natural o ecológico. Aquí les puse unas imágenes de algunas de las especies más interesantes que encontramos. Las 4 primeras, incluyendo la Ophrys lutea, que es una orquídea, ¿no es cierto? Son criptófitas o hemicriptófitas mediterráneas que están descritas como típicas de matorral o sotobosque de Quercus, ¿ya? De formaciones naturales, más bien raras en cultivos. Y también les muestro el caso de esta amapola, la Papaver rhoeas, que es una terófita ruderal, muy común en los cultivos, pero que es considerada
como una especie mesícola. Las especies mesícolas son plantas herbáceas que son comensales de las cosechas, de los cultivos, y que no existen en forma natural fuera del cultivo en la Europa occidental. Entonces, algunas de especies mesícolas, como justamente esta amapola, están consideradas como situación de riesgo precario de acuerdo al plan de acción de conservación francés de estas especies. ¿Ya? Entonces, una flora bien interesante. Y también les muestro esta imagen, ¿no es cierto?, para que vean la cobertura herbácea que podrían llegar a alcanzar algunas parcelas en la primavera. Sin entrar en detalles, porque no tenemos el tiempo, ¿no es cierto?, pero entre los factores que encontramos que explicarían estas diferencias en la composición, la riqueza y la diversidad de la flora acompañante de los olivares, encontramos los factores de localización, pendiente y altitud, que están muy relacionados con la edad y la cobertura arbórea, y también con el tipo de manejo de suelo, por ejemplo, que no fueran laboreados. ¿No? También el tamaño y el tipo de las explotaciones, en este caso se trata de pequeñas explotaciones agrícolas y no profesionales, hay mucha gente que lo trabaja como explotación familiar, y también la proximidad a otras fuentes de especies mediterráneas, como es estar cerca de setos, o de matorral, ¿no es cierto?, o de parcelas abandonadas, como vemos que es el caso de las parcelas que registraron mayor riqueza y diversidad, que estaban más cerca de estas situaciones, versus aquellas más inmersas en una matriz agrícola. Y en relación con esto, la historia de la explotación es muy importante, porque en este caso se trataban de olivares establecidos en zonas desmontadas, es decir, donde se eliminó matorral, se aclaró el matorral, y fueron injertados en acebuche. El acebuche es el olivar silvestre europeo, ¿no es cierto?, y por lo tanto tienen muy baja densidad y han sufrido procesos de abandono y de recuperación en el tiempo, de manera cíclica. Igualmente diferenciamos un grupo de especies en estas parcelas, características de ambientes mediterráneos húmedos, que correspondían a los segmentos de los transectos que estaban o en los setos, entre parcelas, que son bastante abundantes en esta zona, o que estaban al pie del olivar, ¿ya? Especialmente cuando se trataba de árboles viejos, ¿no es cierto?, de buen tamaño, como el que ustedes ven ahí en esa fotografía, que estamos hablando de un olivar que puede tener 400 años, ¿no? Entonces estos setos y el pie de olivar constituyen hábitats particulares de refugio, indicando una importante heterogeneidad espacial en la pequeña escala dentro de la parcela o intraparcela. Entonces, esta estructura nos permite aproximar estos olivares de montaña a las formaciones mediterráneas de árboles espaciados para el pastoreo, como es el caso de las dehesas españolas o de nuestro matorral de acacia cave. ¿No es cierto?, un ecosistema estable productivo, de relaciones complementarias entre un estrato herbáceo pluriespecífico, que es la matriz joven y poco estable del sistema, y un estrato arbóreo monoespecífico, espaciado, que constituye los nudos estables y maduros con un rol productor y de protección para el sistema. Con estas ideas, ¿no es cierto?, volvamos para terminar también al contexto mediterráneo chileno, el que sabemos, ¿no es cierto?, es reconocido como un hotspot de biodiversidad a nivel mundial para la conservación, con un alto grado de amenaza por la acción humana que está muy densamente concentrada en esta zona, ¿no? Y estos sistemas mediterráneos chilenos, ¿no es cierto?, han sido fuertemente perturbados ya desde hace miles de años a través del fuego, luego por la agricultura antes del contacto europeo, aunque por supuesto que desde el siglo XVI la agricultura fue aumentando, y otros procesos de perturbación especialmente importantes en los últimos 200 años. La vegetación y la abundancia de sus especies componentes, como demuestra, por ejemplo, la amplia distribución de especies introducidas del estrato herbáceo de nuestra zona mediterránea. Y en esta historia de modificaciones del área mediterránea, el olivar, junto con el viñedo, fueron los primeros cultivos que se trajeron al país por los conquistadores a mediados del siglo XVI, y de hecho existen en nuestro país árboles centenarios, por ejemplo, de más de 400 años, como han sido reportados para el Valle del Huasco, o de 150 a 200 años en la región de Valparaíso. Este cultivo ocupa en Chile, al 2019, cerca de 22.000 hectáreas, de las cuales un 88% se encuentran entre las cuartas y la octava regiones.
Nos surgen entonces las preguntas, ¿qué tipos de oliviculturas podemos encontrar en Chile mediterráneo? ¿Habrán tipos potencialmente propicios a la mantención de una mayor diversidad, ¿no? Entonces de aquí nos surge la necesidad de poder identificar, estudiar, tipificar y poner en valor estos tipos y subtipos, considerando como pistas los aspectos que hemos estado mencionando, es decir, la localización del cultivo, el manejo de la explotación, por ejemplo, si es convencional u orgánico, el rol y la escala de la producción, por ejemplo, si es para autoconsumo, y la estructura de la explotación, ¿no? Si se trata de policultivos, la densidad arbórea, la permanencia de parches o otros corredores o otras islas de vegetación nativa, ¿no es cierto?, entre los cultivos, y la antigüedad del cultivo y su historia de evolución. Y esto cobra urgencia, especialmente si consideramos la dinámica reciente de la olivicultura en nuestro país. Siguiendo la tendencia mundial, se ha producido en Chile una fuerte expansión del cultivo en las últimas décadas, como lo ven ustedes en este gráfico, en particular desde la integración del país a lo que se llama la nueva olicultura en 1996, aumentando su superficie al 300% entre 1999 y 2007 y al 250% entre 2007 y 2017. Y además, esta expansión se ha acompañado de cambios estructurales de las parcelas para intensificar los cultivos, con un enfoque que se concentra en la calidad final del producto, es decir, el aceite, y no en la calidad ambiental de las formas de producción. Y de hecho, en muchas regiones, como es el caso de la Metropolitana y de Valparaíso que les muestro aquí como ejemplo, mientras el cultivo aumenta en algunas comunas de las regiones, y esto a la par del aumento del riego y de la densidad promedio de pies por hectárea, es decir, un signo de intensificación. Por otra parte, tiende el cultivo a desaparecer en otras comunas con pequeña superficie. Entonces, de esta forma, los cultivos oleícolas del país y de ciertas regiones, ¿no es cierto?, se encuentran en una fase dinámica de transformación, lo que podría suprimir prácticas más agrobiodiversas que aún desconocemos y que podrían permitir ampliar los esfuerzos de conservación hacia esta frontera donde se encuentra el hábitat natural y la agricultura. Eso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Claudia, por tu interesante exposición que nos permite entender el valor de la diversidad biológica y también conocer el caso español, en este caso del olivar andaluz. Así que muy interesante tu presentación y te damos las gracias por eso. Bueno, a continuación vamos a dar paso a la exposición de Carla Pino. Ella es magíster en urbanismo de la Universidad de Chile, arquitecta del paisaje de la Universidad Central. También ella actualmente es gestora y articuladora de proyectos socioambientales del Litoral Central. Trabaja en CIGIDEN, que es un centro de investigación para la gestión integrada de riesgo de desastres, y del Observatorio de la Costa. La exposición que Carla nos trae en esta oportunidad se denomina Sistemas de humedales costeros, sostenedores de la matriz socioecológica del litoral central de Chile. Así que le agradecemos entonces a Carla que ahora nos va a hacer su presentación. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por generar las instancias de conversación en este proceso de pandemia. No sé si se escucha bien, por favor, coméntenme. Sí, se escucha perfecto. Súper. Veamos si puedo compartir pantalla. Creo que en este minuto no me está permitiendo compartir la presentación. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos y a todas, sobre todo a la Universidad Central y al Instituto de Patrimonio Turístico por gestionar espacios de conversación. Hoy día voy a hablar de los sistemas de humedales costeros, cómo estos sostienen la matriz socioecológica en este territorio que es el litoral central de Chile.
Particularmente, la idea es entender que existe un sistema de humedales costeros que se relaciona con una matriz socioecológica, y este caso de estudio es en el litoral central de Chile, compuesto por las comunas de Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, San Antonio y Santo Domingo. Para comenzar, la idea es que entendamos que el litoral, primero, se entiende territorialmente como este espacio entre el territorio continental y el territorio oceánico. Este espacio continental, compuesto por quebradas, esteros y ríos, se relaciona principalmente en sus estuarios o desembocaduras con estas áreas que son principalmente áreas intermareales, que son las playas y las dunas. Estas distintas unidades de paisaje que conforman el sistema litoral, el macrosistema litoral, tienen interacciones, diversas interacciones. Sin embargo, no todas de ellas son consideradas humedales. Por ejemplo, las quebradas, esteros, ríos, estuarios, y hasta los 6 metros de profundidad bajo la línea de alta marea sí son consideradas humedales dentro de los conceptos utilizados por Ramsar y que hoy también están utilizados por la Ley de Humedales Urbanos recientemente aprobada. Y las playas y las dunas, que son dos unidades de paisaje, dos ecosistemas, quedan fuera de este marco del cual nos hemos habituado a escuchar o hablar. Sin embargo, ¿cómo todo esto se relaciona? ¿Cómo no son unidades desagregadas unas de otras? Existen 3 ámbitos de relación dentro de lo que hemos estudiado. Principalmente es una relación biótica, una relación abiótica y una relación antrópica relacionada con lo que hoy le vamos a denominar sistema socioecológico. Dentro de la primera sistema de relación hay que entender que los humedales nos entregan diversos servicios ecosistémicos relacionados a que contienen el agua dulce. Es aquí donde se emplazan normalmente en las quebradas y esteros y ríos de la quinta región los bosques relictos. Es hábitat de biodiversidad, controlan inundaciones, espacio de nidificación y alimento para fauna. También aquí se encuentran bancos de semillas centenarios, son los espacios para las rutas migratorias, atenúan los impactos de tsunami y además capturan CO2 que permite la conservación en estos tiempos de cambio climático que es nuestra próxima pandemia global. Esta primera interacción la vamos a denominar y se denomina dentro de los estudios de Marquet como nodos. Los estuarios son considerados nodos porque vinculan corredores continentales con corredores oceánicos. Estos corredores continentales, repetimos, son quebradas, son esteros y son ríos que desembocan por los estuarios y vinculan estos corredores oceánicos que son a nivel continental las playas y las dunas. ¿Cómo se vinculan? A través del proceso sedimentario. Desde las quebradas, esteros y ríos, los procesos erosivos, por lo tanto, van tomando el sedimento, lo transportan a través de estos cuerpos de agua, lo llevan hacia el océano por el estuario, en el océano los toma la corriente de Humboldt, los transporta hacia el norte y los deposita. Es por esto que tenemos una relación sistémica entre una cuenca y una playa. Algunas veces los sedimentos, las arenas que salen por algún estuario, a través de corrientes de retorno, retornan y pueden alimentar la misma playa por el cual sale, y otras veces, como les contaba, alimentan las playas más al norte. Un ejemplo de esto es, aquí tenemos la playa de Cartagena, y si ustedes ven, un sector es de arena negra y otro es de arena más rubia. El por qué no sucede este fenómeno es justamente por lo que les contaba. Las arenas negras son los sedimentos que traen desde el Maipo, que son principalmente volcánicos, que recorren el río Maipo,
que salen en San Antonio y que salen por su estuario, por su desembocadura, los toma la corriente de Humboldt y los deposita al norte en la playa de Cartagena. ¿Por qué también hay arenas rubias? Porque son los depósitos de las cuencas de la cordillera de la costa que también desembocan en la misma playa. Entonces es una playa que se alimenta desde dos fuentes sedimentarias. La fuente propia, que es la cordillera de la costa, y la fuente un poco más alterna, que es la cordillera de los Andes. ¿De qué otra manera se vinculan estos espacios en la costa? Hay un vínculo por el corredor oceánico de Humboldt que permite, por ejemplo, que las gaviotas de Franklin, las gaviotas de Cowell, utilicen estos estuarios, estos nodos, como verdaderas estaciones de servicio para la alimentación, para tomar agua, para el descanso en sus rutas migratorias. Son históricamente recordados genéticamente por estas especies y recurren a ellas en la misma fecha cada año. Dentro del litoral central, en este ánimo de territorializar las investigaciones, encontramos que existen 12 estuarios, por lo tanto 12 nodos, 2 ríos, 2 corredores, 11 esteros y cientos de quebradas. Cuando entendemos que es un macrosistema, podemos entender también que funciona como una red. Y esta red está completamente interrelacionada. Cuando nos hacemos la pregunta de qué sucede si yo corto, si yo rompo, si yo elimino una interconexión de una red, dentro del ámbito de la ecología de paisaje, nosotros podemos decir que tenemos una fragmentación. Cuando nos preguntamos que si sacamos cada uno de estos nodos, ¿cuál sería la fragmentación? Respondemos que efectivamente hay humedales que tienen una mayor tendencia a la fragmentación que otros. De esta manera hay humedales de interés como Tunquén, que es la desembocadura del estero Casablanca, la desembocadura del río Maipo, límite comunal entre San Antonio y Santo Domingo, Tricao, el Yali, y otros de no tan amplia importancia, pero sí una tendencia a la fragmentación, como el estero Carvajal, Córdoba, Maitenlahue y Rapel. Por lo tanto, si bien hablamos de mantener las redes de conexión, cada una de ellas también soporta en sí una carga ecosistémica a veces mayor que otras. De esta manera, estos son nuestros sistemas de humedales costeros, constituida, como les decía, playas, dunas, albúferas o lagunas costeras en sus sectores estuarinos. También la relación con la vegetación esclerófila, xerófita, samófila. Aquellas menos representadas hoy día en la provincia justamente son las dunas y en la vegetación samófila, que es la vegetación... Ya está en la charla. ¿Sí? Está en la charla. Gracias por estar. ¿Qué sucede hoy día en estos sistemas? ¿Qué pasa en estas áreas de gran importancia? En las quebradas principalmente tenemos distintos conflictos de carácter socioambiental. En Europa hoy día ya se llaman conflictos de carácter público. Y, por ejemplo, en esta foto, que es una foto del Turco en Cartagena, el propietario decidió que iba a rellenar una quebrada. Eso fue una denuncia reciente. Sin embargo, esto es lo que sucede con las quebradas, no solo el relleno, sino también los microbasurales. En los esteros existe principalmente contaminación, la interrupción de los caudales y la disminución de los recursos. Este año, las cascadas del Membrillo en Algarrobo, a pesar de las grandes lluvias que tuvimos, no recuperaron el curso que estuvo continuo hasta el 2018. Entonces ahí tenemos un caso icónico donde la disminución de recursos empieza a entorpecer y empieza a degradar el patrimonio cultural y natural de una comuna.
Otro caso en este sistema de humedales costeros es en el río. Como les decía, la desembocadura del Maipo es uno de los más importantes para mantener la matriz socioecológica. Sin embargo, hoy día tiene contaminación, mucha extracción de árido, disminución de recursos y un proyecto que es el proyecto Puerto Exterior, que pretende emplazarse sobre la zona dunaria y sobre la playa de la desembocadura de este río. En Cartagena ya nos hemos acostumbrado a que la playa grande ya no exista. Si ustedes ven la foto de arriba, esa foto fue en el año 2015. Sin embargo, en el año 2020 ya no tenemos playa, es un malecón, y se intenta estudiar cuáles son la manera de cuidar la infraestructura hoy día urbana para que no se erosione también rápidamente y pueda mantener la conectividad vial de la ciudad. Pero es una playa que ya no existe, que ya se erosionó y desapareció. Y a la izquierda de la pantalla tenemos un icono de la urbanización sobre zonas sensibles, sobre los sistemas costeros, que es el conjunto San Alfonso del Mar, que este año también perdió su muro de contención por el exceso y el aumento e intensidad de marejadas, lo cual está en una creciente alza en nuestro país. Por otro lado, las dunas han sido altamente presionadas, como les mostraba en la primera tabla. Son los ecosistemas que hoy día menos tienen representación en el litoral central, ya que han sido sistemáticamente urbanizados y construidos. En la foto de abajo vemos la construcción en el sueño, que fueron tomas populares que luego se urbanizaron, se consolidaron y que quedaron construidas sobre las dunas en el costado del humedal de Cartagena. Vemos también proyectos habitacionales emplazados absolutamente sobre campos dunarios, arriba del proyecto de Las Cruces. Y más arriba vemos en Tunquén como uno de los últimos campos dunarios también está siendo trazado e intenta ser vendido para el desarrollo inmobiliario. Asimismo, Santo Domingo. Hoy día la construcción sobre duna se ha emplazado sobre estos lugares de interés porque frente a la erosión, la duna es la que resguarda al sistema territorial. Son nuestras defensas naturales contra la erosión, el riesgo de tsunami, entre otros. ¿Qué pasa con los instrumentos de planificación territorial? El plan regulador comunal del Tabo ha sido sistemáticamente modificado para poder construir estos sistemas inmobiliarios. El plan regulador de Algarrobo también permite construir sobre sus áreas de riego y sobre sus campos dunarios, los cuales están casi en su totalidad urbanizados. Y por último, San Antonio, lo que les explicaba, que tenemos el proyecto Puerto Exterior emplazándose sobre un área de gran sensibilidad. Por otro lado, un segundo instrumento, que es el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, en su sección Borde Costero Satélite Sur, nos define y no reconoce nuestras áreas de interés, no reconoce los sistemas costeros, los sistemas ambientales. Y aquí demuestra un botón, como por ejemplo en las playas y dunas, para Tunquén establece una zona de extensión urbana. Para las dunas de las Salinas permite una zona urbana. El Peral hoy día se encuentra con un área de protección bastante limitada, pero protección al fin y al cabo, y en Cartagena permite la urbanización. En áreas de vegetación samófila o vegetación dunaria también tenemos zona de extensión urbana. En las Salinas tenemos zona urbana, al igual que en las Petras, y en el Peral tenemos zona de protección. Es así como nuestros actuales instrumentos de planificación no reconocen las características socioambientales del territorio costero. Y entendiendo que un instrumento de planificación, y ahí cito a Magdalena Vicuña,
es un documento político técnicamente asistido, por lo tanto, aquí las decisiones para definir y determinar el territorio, en definitiva, son decisiones políticas. Entonces, ¿de qué manera nosotros vinculamos este sistema socioambiental con la matriz socioecológica? Es cuando aparecen los siguientes actores. Hemos levantado en la provincia de San Antonio más de 20 organizaciones que están directamente ligadas con la protección de cada uno de los puntos de interés, así como fundaciones, organizaciones, comités ambientales comunales, comités de vecinos, juntas de vecinos, centros culturales, ONGs y distintas personas se han dedicado sistemáticamente durante mucho tiempo a proteger y cuidar las áreas de interés o el patrimonio natural de sus comunas. ¿De qué manera? Estableciendo redes de conexión, redes de trabajo, redes de vinculación, que permite dibujar la matriz socioecológica de nuestro litoral. Partiendo y con la base de que se genera un trabajo en red, entendiendo que el trabajo en red tiene que ser necesariamente colaborativo, cada uno de ellos ha entendido que ya nadie se salva solo, que si afectamos un lugar vamos a afectar inmediatamente el de lado y así sucesivamente. Y principalmente los creadores de estas redes para la construcción de la matriz socioecológica son los gestores locales. ¿Quiénes son los gestores locales? Son principalmente profesionales o personas con un saber técnico científico específico implicados en el territorio y sobre todo con una posición política ante cómo debe utilizarse y cómo debe administrarse este territorio litoral. Y estos gestores locales, justo esta matriz socioecológica, ha aportado la conservación y cuidado de sistemas socioambientales del litoral central. ¿De qué manera? La sociedad organizada en conjunto con la academia pueden crear políticas públicas de carácter local, pero también hemos visto que la escala se ha ampliado y ya la conservación no tan solo es puntualizada y local, sino que también han llegado a escalas nacionales. Y esas son, desde nuestra perspectiva, las formas de generar la autogobernanza. Mucho hablamos de gobernanza, pero a veces las soluciones provienen justamente desde los territorios y de las organizaciones de base que están trabajando directamente y con las manos en la masa para la conservación. De esta manera, tenemos un grupo de científicos que están proponiendo una ley de costa que en conjunto a universidades, a voluntades políticas y a las organizaciones y ciudad civil organizada, promueven una ley de costas para Chile justamente que evalúe los conceptos de cambio climático, la reducción de riesgo de desastres, urbanización sobre zonas costeras, sobre playas, sobre dunas, y cómo esto debe proyectarse en procesos justamente de cambio climático, cuando toda nuestra frágil línea litoral sabemos que va a modificarse. Tenemos otra buen ejemplo, es la recientemente aprobada Ley de Humedales Urbanos, que también es una propuesta con base ciudadana, con una red nacional de humedales, o sea, este trabajo social, cultural, ambiental, en red y colaborativo, pero también con el apoyo de académicos, en este caso la doctora Carolina Rojas, que ha puesto todo su saber en pro de la generación de esta ley, y con el apoyo político del senador Durresti, quien abanderó esta propuesta y la sigue abanderando hasta hoy que aprobaron el reglamento de la ley. Por lo tanto, ya están los mecanismos para aplicarla en los territorios. Entendemos que nuestro sistema de humedales, esta matriz socioecológica, implica que tenemos que trabajar en un cambio de paradigma, transformar la competencia a colaboración, que tenemos que propender al trabajo en red tal como funcionan los macrosistemas
ambientales, nosotros como sistemas socioculturales y ambientales también tenemos que tener una misma dinámica de entender el trabajo. Como personas habitantes necesitamos la implicancia territorial de quienes habitan, visitan o por último estiman los territorios litorales, o cualquiera sea donde cada uno se emplace a intentar aportar, y entendernos como parte de un sistema que debemos conservar, que si bien nuestra base humana existe gracias a que existe una matriz socioecológica que nos sostiene y que nos provee los recursos necesarios y el territorio necesario para nosotros poder subsistir en él. Esa es mi presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por esta interesante exposición, este caso de estudio que nos presentaste de los humedales costeros del litoral central de Chile y cómo las unidades de paisaje del litoral interactúan entre sí. Bueno, ahora vamos a pasar a la última de las charlas, que está a cargo de Janet Pérez Vargas. Ella es candidata a magíster en Geografía de la Universidad de Chile. Es diplomada en docencia universitaria de la Universidad Andrés Bello y es geógrafa y licenciada en Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella está desde el año 2014 trabajando en el Instituto del Patrimonio Turístico de la Universidad Central, específicamente en el desarrollo de proyectos de financiamiento público en el área del turismo y el patrimonio. Precisamente hoy nos va a contar su experiencia como coordinadora de uno de los proyectos que ha ejecutado el IPT en estos últimos años, el cual se llama Geopatrimonio en los Andes de O'Higgins. Así que ahora los dejo con Janet. Adelante, Janet. Gracias, Natalia. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, te escuchamos bien. ¿Y la presentación se ve? Aún no. Ahora sí. Ya, ok. Bueno, aquí me toca jugar un poquito de local en este cierre de conversatorios en torno a la sustentabilidad del patrimonio. Y lo que voy a mostrar hoy día es uno de los resultados del proyecto denominado Geoturismo en la Cordillera del Libertador, que ejecutó el Instituto del Patrimonio Turístico de la Universidad Central entre los años 2016 y 2017, con financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad de la región de O'Higgins. En particular, este proyecto tenía como objetivo poner el valor del geopatrimonio existente en la cordillera de la región de O'Higgins a través del diseño de productos geoturísticos y una sensibilización de la comunidad local en relación a una potencial postulación del territorio a la Red Mundial de Geoparques. Entonces, para el trabajo de la puesta en valor del geopatrimonio, en particular en esta presentación voy a hablar respecto de cómo logramos identificar este geopatrimonio cordillerano. En general, el conocimiento del geopatrimonio es bastante reciente. Durante las últimas décadas ha estado, quizás a partir de la década del 90 y principios de los 2000, es que se ha comenzado a poner atención en particular a este concepto. No obstante, sí existen diversas investigaciones científicas culturales también asociados a estudios que están tratando de dar a conocer esta parte del patrimonio natural. Entonces nos pareció interesante hacer esta relación poco conocida de
de la parte geológica, de la parte física, que también se integra dentro del concepto de patrimonio natural. De hecho, si nos vamos un poco a mirar lo que dice la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, esta señala que el patrimonio natural corresponde a formaciones físicas y biológicas, y que estas corresponden también a formaciones geológicas, geomorfológicas, fisiográficas, y por lo tanto nosotros deberíamos considerar que este patrimonio natural tiene una parte biológico, pero también una parte de sustento que da la vida, ¿cierto? Y es ahí entonces donde aparece la geodiversidad. Y esto no lo digo yo, lo dice la literatura, lo dice Brilla, que es uno de los geólogos, los cuales metodológicamente se sustenta gran parte de los métodos para identificar el geopatrimonio. También lo reconoce la Sociedad Geológica de Chile. ¿Qué es lo que es la geodiversidad? Vamos a revisar 3 conceptos claves asociados al geopatrimonio, entre ellos la geodiversidad. La geodiversidad corresponde a toda la variedad de ambientes geológicos, fenómenos, procesos, estructuras que dan lugar a los paisajes, que forman parte de los minerales, fósiles, que sustentan la vida. Entonces, es todo aquello en lo cual nos permite hablar de la historia de la vida en la Tierra. Por lo tanto, tiene una directa relación con este patrimonio biológico que es ampliamente estudiado. El patrimonio geológico, por su parte, es el conjunto de elementos geológicos que destacan por su valor científico. Y es aquí entonces donde se incorpora este concepto de patrimonio, dando valor científico, dando valor cultural, educativo, ¿ya? Pero en general se trata de estos recursos no renovables y que quizás por ello, en cierto modo, no son tan considerados como los biológicos, ¿cierto? Pero son tan importantes puesto que nos permiten reconocer los procesos que han dado origen a el planeta, a su modelado, a sus formas, y que por lo tanto también deberían ser preservados para las generaciones futuras. Y ya bajando la escala de análisis, entonces aparece el concepto de geositio, que es el lugar in situ que tiene estos elementos geológicos destacados, ¿cierto? Que nos van a permitir reconocer este patrimonio geológico. Podría ser uno, podrían ser varios de estos elementos de geodiversidad que son claramente delimitados y que por lo tanto como tales, entonces nuevamente puedo reconocer cuál es el valor que tienen, científico, pedagógico, cultural, turístico u otro. Ahí es donde entonces se va a relacionar a lo que el objetivo de este proyecto realizaba. Es importante señalar que el patrimonio geológico en Chile es desarrollado y actualmente es desarrollado, entre otros, por la Sociedad Geológica de Chile, también por el Servicio Nacional de Geología y Minería. Es parte de innumerables investigaciones desarrolladas en las universidades de Chile y particularmente y significativo para quienes están relacionados con el geopatrimonio fue la denominación de Geoparque Mundial de la UNESCO a Cutralcura el año pasado. Existen diversas investigaciones y proyectos de denominación de geoparque y espero no olvidar mencionar ninguna, entre ellas el Geoparque Puchuncaví, Geoparque Minero Litoral del Biobío, Geoparque del Valle de Petorca y el Geoparque Cajón del Maipo. Todas ellas entonces trabajando intensamente, reconociendo su patrimonio geológico y buscando en los próximos años entonces presentarse a la UNESCO para ser entonces denominado geoparque. Ciertamente el hecho de poner en valor este geoparque tiene el sentido de protegerlo, de cuidarlo y de hacer un correcto uso de estos recursos.
Cuando nosotros iniciamos este trabajo en el año 2016, por entonces la Sociedad Geológica de Chile reconocía en la cordillera de O'Higgins como geositio a las lavas del Valle del Cachapual. Estas lavas se encuentran en la comuna de Machalí y tienen un valor escénico, geológico, geomorfológico, etc. Corresponden a restos de lavas andesíticas que escurrieron por el Valle del Cachapual y que se asentaron entonces en las partes bajas y que posteriormente fueron erosionadas por el río, entonces presentándose hoy en día adosadas a una de las riberas de este escurrimiento. ¿Ya? Ese era el único antecedente como geositio que nosotros teníamos cuando partimos este proyecto. Por lo tanto, nuestra misión, o una de estas misiones, era valorar la geodiversidad en la cordillera de O'Higgins. Y por lo tanto, trabajamos en la construcción de un primer inventario de geositios. Para ello, como siempre ocurre, entonces, trabajamos con un grupo de geólogos, de geógrafos, en el reconocimiento de este geopatrimonio. Junto con nosotros tuvimos la suerte de trabajar con Manuel Chilling. Manuel es el coordinador científico del actual Geoparque Cutralcura, también es miembro asociado del grupo de especialistas de geopatrimonio de la Sociedad Geológica de Chile. Trabajó junto con él también Patricio Contreras, un geógrafo, colaborador en materia de identificación del patrimonio también en Cutralcura y en otras zonas del país. Por lo tanto, nuestro equipo era un equipo bien reconocido y prestigioso para ese entonces, obviamente. Y ellos nos colaboraron en este desarrollo del inventario. El proceso metodológico que en particular aplicaron consideraba 4 etapas fundamentales: el levantamiento de la información, la evaluación y catalogación y la descripción de estos geositios. El trabajo tenía un antecedente que consideraba un levantamiento de sitios de interés que realizamos nosotros como IPT mediante un mapeo colectivo con la comunidad. En este trabajo intervinieron guías de turismo, intervinieron arrieros, intervinieron prestadores de servicios turísticos de distintas localidades en las comunas del área de estudio. Con ellos entonces reconocimos 49 sitios. Posteriormente, los especialistas aplicaron un reconocimiento del área de estudio a través de entrevistas realizadas a científicos que han trabajado en el área de estudio y por lo tanto con esas conversaciones lograron aportar y reconocer 26 sitios más, que posteriormente se fueron insumados con el levantamiento de terreno que se realizó con 3 campañas de terreno, logrando reconocer 39 sitios de interés más. Con esa totalidad de sitios potenciales identificados, entonces ellos fueron a seleccionar cuáles de ellos entonces tenían o cumplían condiciones para ser reconocidos como sitios de geodiversidad. Aplicaron en ese momento entonces la selección de los sitios mediante 4 aspectos fundamentales que son los que define Brila en su investigación del 2016. Primero que nada, el valor escénico, el potencial interpretativo, las condiciones de accesibilidad y de seguridad de estos sitios potenciales. Perdón. Luego, entonces, con esos criterios se va a definir cuáles son los que cumplen estas condiciones. No obstante,
de todos estos sitios potenciales reconocidos, esto queda condicionado por algunos importantes limitantes. Estas son la escasa investigación científica desarrollada en la zona de estudio. Ese es un gran limitante que lleva entonces a decirnos, ¿no? Nos indican ciertamente que es necesario ampliar los estudios para poder desarrollar de mejor manera este levantamiento científico. Otro de las limitantes fue la amplitud del territorio. La región de O'Higgins, en este área de estudio hay aproximadamente 5 comunas y el tercer condicionante es la accesibilidad. Es una cordillera fundamentalmente privada, en manos de la minería, en manos de las empresas centrales hidroeléctricas y por lo tanto el acceso era una condicionante determinante para poder levantar mayor información. Finalmente, una vez identificados aquellos sitios que realmente podrían ser considerados como geositios, ellos resumieron la información entonces en esta ficha que hasta acá, que indica y que concentra información respecto del sitio de geodiversidad, ubicación, condición de propiedad, protección legal, accesibilidad, fragilidad y vulnerabilidad, la descripción geológica propiamente tal, las conexiones con los elementos ecológicos y culturales que deben existir, limitaciones de uso, condiciones de seguridad y condiciones de observación. Todo ello a partir de una adaptación de las metodologías de Martínez, López, Parterrió y Brila, propiamente tales. ¿Ya? Los resultados, entonces, ¿qué nos indican? Bueno, que la zona andina de la región de O'Higgins registra una historia geológica de aproximadamente 190 millones de años, que está asociada a una intensa actividad volcánica y sísmica asociada a la tectónica de placas, ¿cierto? Que ha sido responsable de la formación de grandes cadenas montañosas, todas ellas en torno a los Andes, ¿no es cierto? Esta área de estudio en la región de O'Higgins comprende básicamente las cuencas de los ríos Cachapoal y Tinguiririca, y que como tal entonces presenta una serie de elementos geográficos, geológicos, geomorfológicos y culturales con potencialidad para el desarrollo del geoturismo. ¿Ya? No solamente vienen a destacar estos elementos, por ejemplo, la presencia de la mina al Teniente, de volcanes como el Palomo, los Picos del Barroso, Tinguiririca y otros. Bueno, la presencia del mismo glaciar Universidad, las aguas termales existentes en esta cordillera, los fósiles marinos y las huellas jurásicas en torno a las termas del Flaco. ¿Ya? La riqueza entonces geológica de la historia de la evolución de la Tierra entonces se origina a partir de que esta zona es parte del área volcánica de los Andes del Sur, que corresponde al arco volcánico que se encuentra entre los volcanes Tupungato y el Hudson. Corresponde a una zona de intensa actividad volcánica y sísmica que es la causante entonces de la formación, de la deformación y por lo tanto formación posterior del continente, ¿cierto? Y que ha sufrido importantes cambios en las condiciones tectónicas, ¿ya? Ello da cuenta o describe que las formaciones más antiguas en el Jurásico habría existido un arco de islas volcánicas situado en lo que actualmente corresponde a la cordillera de la costa, que entonces separaría al Océano Pacífico del interior y había permitido entonces el ingreso de aguas marinas hacia el interior en lo que actualmente es la depresión intermareal
intermedia, y esta condición entonces habría permitido o sería la razón por la cual encontramos fósiles marinos en la cordillera de los Andes, eso a modo de grosso modo. Ya en el Eoceno medio, entonces, producto de diversos movimientos tectónicos, entonces se habrían generado fallas normales en la corteza que darían origen a la cordillera principal, a la cordillera andina principal, y producto de los fallamientos, entonces, el ascenso magmático que da origen entonces al volcanismo activo, que es lo que tenemos hoy en día, y entre otras cosas a la formación Coya-Machalí, que también habría sido afectada por intensos fracturamientos y fallamientos que permitirían entonces la intrusión de cuerpos ígneos como el que da origen entonces a la mina El Teniente. Ahora bien, la configuración actual de la cordillera y las formas actuales entonces están asociadas a el último periodo de glaciaciones en el Cuaternario, las cuales han permitido el origen de diversos circos, la presencia de morrenas glaciales, de valles glaciares presentes en esta zona. ¿Ya? Eso a manera de resumen de la historia geológica. De estas condiciones, entonces, nosotros logramos reconocer, asociadas a esas condiciones, mejor dicho, logramos reconocer 20 geositios, 20 sitios de geodiversidad, de los cuales, entonces, 2 se encuentran en la parte baja del río Cachapoal, 2 se encontrarían en tributarios medios y superiores en el río Pangal y 2 en el río Cortaderal. La mayor parte de estos sitios de geodiversidad se encontraron en la parte alta de la Reserva Nacional Río Cipreses, en torno al río Cipreses propiamente tal. 3 en la cabecera del río Tinguiririca, en torno a las termas del Flaco, y 2 en la parte baja de la cuenca, en torno al río Claro. Por mencionar algunos de ellos, entonces encontramos el sinclinal Alto de la Bandera, ¿cierto? Que forma parte de, nos da a conocer en realidad los plegamientos propios de la formación y deformación entonces de las capas que dan cuenta de la parte más baja, más externa de la cordillera frontal. Estos plegamientos se encuentran muy cerca de Rancagua. Otro de los geositios reconocidos es este que ellos denominaron Chorro de la Vieja, que se encuentra en la parte alta del Valle de Pangal, si no me equivoco. Luego está la torre del intrusivo Cortaderal, nuevamente otra intrusión magmática, mineralógica que quedó expuesta producto de la erosión. También se reconocen en la parte alta de la reserva del río Los Cipreses, la laguna del Agua de la Vida, que tiene su color probablemente asociada a la depositación de minerales de las laderas cercanas de donde se ubica, pero también posiblemente asociada a la presencia de algún tipo de alga en el fondo. Aquí este geositio también tiene un alto valor escénico, pero también cultural, puesto que los arrieros reconocen en ella y en su contraparte, porque existe un agua de la muerte, un valor significativo para quienes realizan entonces ganadería en la alta cordillera. Y en el caso del Valle del Tinguiririca, en la parte baja, está la Laguna del Encanto, asociada a coladas de lavas andesíticas que se habrían depositado y generado este embalsamiento propicio para la acumulación de las aguas, y obviamente los depósitos marinos presentes en la parte alta del Valle del Tinguiririca
cerca o en el entorno de las termas del Flaco, que están expuestos a la vista, fáciles de reconocer y que por lo tanto requieren de protección, que es parte de las demandas que hacen incluso los mismos guías de turismo de la zona, ¿ya? También se reconocieron en esta instancia y obviamente, ¿cierto?, las huellas de dinosaurios presentes en torno a las termas del Flaco y el fallamiento, el Fierro, del Paso El Fierro, que está presente en una de las laderas, si no me equivoco, la ladera sur del río, ¿ya? Y actualmente estos dos geositios son reconocidos por el Servicio Nacional de Geología y Minería en su inventario. Como resultado de este reconocimiento, entonces el proyecto generó una publicación, este libro que se llama Geopatrimonio de los Andes de O'Higgins, una apuesta por el geoturismo, que publicamos y está disponible online a través en ISU, que se puede leer y revisar con la finalidad de aportar, difundir el conocimiento que se generó a través de este proyecto. Sumado a ello también hicimos 3 eventos de difusión, un seminario en San Fernando, donde invitamos a Ángel Belmonte, que es un geólogo español, coordinador científico del Geoparque Sobrarbe. También participó con nosotros Manuel Chilling, dándonos a conocer los resultados de esta identificación de geositios. También participamos con ellos en una expedición científica para recorrer algunos de estos geositios y obviamente conversamos en la universidad respecto de patrimonio geológico y geoparques. Ya. Pero esa era la parte científica del trabajo realizado. Nuestro objetivo era, ¿cómo se llama?, poner en valor este patrimonio y por lo tanto también nos centramos en la planificación de la oferta geoturística. Para ello, ¿y por qué trabajar con el geoturismo? Esto es súper importante recordarlo. Bueno, porque finalmente es una actividad que se desarrolla con fines recreativos, pero también con fines culturales y educativos, donde entonces la geología y la geomorfología son los principales atractivos. ¿Por qué? Porque finalmente son ellos los que explican entonces esta historia de la Tierra. El hacer geoturismo es una actividad bastante consciente con el medio ambiente, por lo tanto también implica un cuidado especial, educación, cultura, protección. Para poder poner en valor este geopatrimonio, entonces generamos una imagen de marca del territorio que, como ustedes ven acá, está impregnada por los mejores conocedores de la cordillera, que son los arrieros. Ellos fueron nuestra principal fuente de información y por lo tanto tenían que estar en esta puesta en valor. Desarrollamos distintas rutas geoturísticas que describían entonces el valor del geopatrimonio, pero también la cultura asociada. También nos encontramos con que dentro de esta área habían restos históricos industriales asociados a la minería que también debían ser puestos en valor. Para ello entonces elaboramos esta guía con un mapa y las distintas experiencias geoturísticas. Trabajamos y aportamos en la certificación de guías de turismo. Con ello, en esta experiencia logramos que 4 guías se certificaran. Hicimos obviamente el acercamiento a los operadores turísticos y también a la prensa. Hicimos un FAM y un press trip. Y logramos entonces difusión en medios especializados, entre ellos en Ladera Sur, en la revista Outdoor. También hicimos publicaciones en el fanpage creado especialmente para dar a conocer el geoturismo en los Andes de O'Higgins y
Y hicimos una colaboración con Andes Handbook, plataforma en la cual dejamos todos los resultados del proyecto y nos permitió a su vez tener la información en sitio web y en la aplicación. Hicimos otras cosas más, pero eso es a modo de resumen. Y para terminar, me quisiera quedar con esta reflexión que estaba dentro del proyecto y que me pareció interesante volver a señalarla. Cuando los habitantes de un lugar descubren sus ventajas geoturísticas, descubren una base sólida para el tipo de turismo más beneficioso y menos dañino que existe. De igual importancia, también descubren a su propio patrimonio natural y cultural. ¿Por qué es importante dar una vuelta y seguir pensando en esto? Porque mientras más sepamos de nuestro patrimonio natural, seremos más conscientes y más lo cuidaremos. Eso, muchas gracias por escucharnos y quedo atento a las preguntas que tengan. Bueno, muchas gracias, Janet, por tu exposición, que nos permite entonces conocer un poco el trabajo que hizo el IPT con este proyecto, ¿cierto? Que fue la puesta en valor del geopatrimonio de la cordillera de la región de O'Higgins a través de la actividad turística. Bueno, con esta exposición nosotros terminamos estas 3 charlas del día de hoy y ahora vamos a pasar a una instancia de consultas. Si es que alguien tiene alguna pregunta que hacer para nuestra expositora, tiene que apretar el botón de levantar tu mano, que es el icono de una manito que aparece ahí en el sistema, ¿cierto? Y vamos a ir dando paso a cada uno de ustedes. La idea es que puedan dar su nombre, indicar a qué organización representan y a quién va dirigida la consulta. Así que podemos comenzar con eso ahora. No hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Miguel García Corrales va a hacer sus preguntas. Adelante, don Miguel. Adelante, Miguel. Pasa algo con el audio, espérate. ¿Está funcionando? ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ok. Bueno, primero que nada, felicitarla a todas las exposiciones. Creo que son un tremendo aporte desde la comprensión del patrimonio. Y en particular a preguntarle a Janet, bueno, conozco el trabajo, ¿cierto?, que se ha hecho desde sus orígenes, pero en la exposición anterior estuvo Aarón presente, justamente de Geoparque, no sé si estará hoy día, del Cajón del Maipo. ¿Han tenido relación con ellos en la medida de poder intercambiar también las experiencias y de una otra forma los aprendizajes que tuvimos? Porque sería interesante que hubiese ahí alguna continuidad, sobre todo en 2 cosas, digamos. Una, las experiencias y de una forma los avances y errores que tuvimos en nuestro proceso, poder también compartirlo con ellos. Y también por un tema geográfico, porque de una u otra forma, si es que lo podemos ver en un mapa, ¿cierto? El Cajón del Maipo se interna latitudinalmente en la 6ª región, o sea, o hacia el sur. Y por lo tanto, de una u otra forma, nosotros abordamos en el proyecto, o se abordó en el proyecto de geoturismo una buena parte de la, llamemos así, de la ladera sur del Maipo, o las vertientes sur, ¿cierto?, del sistema Maipo, y que también de otra forma podría configurar todo un mismo geoparque. Entonces creo que también en ese sentido no es malo hacer ese análisis desde la perspectiva más geográfica y geológica. Esas 2 preguntas, Janet. Sí, bueno, de más está decir que conoce el proyecto,
muy de cerca. Efectivamente, no es posible desde la geografía hacer una separación, ¿cierto? En la cordillera, mucho menos de los procesos que dan origen a esta cordillera entre lo que ocurre en la región metropolitana y en la región de O'Higgins. Efectivamente, podríamos hablar de una gran área de geoparque. Cuando nos visitaron los expertos, Ángel Belmonte nos señalaba que efectivamente era muy complejo y difícil llegar a hacer una delimitación tan pequeña, puesto que existen diversos elementos geopatrimoniales que dentro de la misma región de O'Higgins que podrían haberse incorporado, como por ejemplo la laguna Tahuatahua, como lo que pasa además en las quebradas interiores de la cordillera y que efectivamente establecen nexo entre el Cajón del Maipo y la zona norte de la región de O'Higgins. Si no me equivoco, conversando con algunos arrieros, nos señalaban que efectivamente había o hubo en su momento conexión entre las zonas de pastoreo de los arrieros del Alto Codegua, por decirlo así, y el Cajón del Maipo. En su momento, y yéndome a la pregunta de si existe relación o no, en aquella época, cuando estábamos ejecutando el proyecto y el geoparque del Cajón del Maipo estaba en desarrollo también, existió algún tipo de intento de conversación que quedó en el intento. Hoy en día, para esta presentación yo hice una revisión y efectivamente ellos están muy avanzados, tienen un gran reconocimiento del geopatrimonio, han reconocido geositios y también los tienen puestos en valor. También tienen georrutas y están desarrollando un trabajo bien interesante en torno a el geopatrimonio. De hecho, hoy en día existe una red de geoparques, o se está conformando una red de geoparques donde ellos también son integrantes y por lo tanto, claro, tienen un camino mucho más avanzado. Eso. Ok, gracias. Tenemos unas consultas a través del chat que van dirigidas a la exposición de Janet. La pregunta es una pregunta que hace Roberto Ignacio Arenas, que dice, ¿cuál es el siguiente paso luego de publicar los geositios de algún determinado sector de Chile? A ver, para definir un geositio hay dos caminos. Uno, a través de la Sociedad Geológica de Chile o a través del CERNAGEOMIN. En su momento, estoy hablando de hace 3 años atrás, teníamos que tener como respaldo la investigación científica de un geólogo. ¿Eso qué significaba? Que teníamos que tener detrás de ese trabajo y el geólogo tenía que hacer la presentación frente a la Sociedad Geológica de Chile. Hoy en día la situación ha cambiado, puesto que existe mucho interés para desarrollar, para levantar, para conocer el geopatrimonio. Entonces hoy en día tanto CERNAGEOMIN como la Sociedad Geológica de Chile reciben estas postulaciones, ¿ya? Y no necesariamente tiene que existir detrás de la investigación un geólogo. Cualquier persona puede acercarse a estas instituciones y señalar que han levantado por diversos motivos o dependiendo del valor que se le da, que puede ser científico, cultural, turístico, paisajístico, etcétera, que existe este tipo de reconocimiento y lo quieren poner en valor con esta denominación. Ok, gracias Janet. Quiero saber si Rodrigo Arcos se encuentra presente porque él tenía una consulta en el chat. Entonces, si está Sí, hola, ahí. ¿me escuchan? Sí, Rodrigo, te escuchamos. Adelante. Muchas gracias, Natalia. Bueno, quería agradecer, saludar a Miguel. Yo he tenido la suerte de trabajar con el instituto acá en la región de Atacama. Así que muy, muy bonita la oportunidad de volvernos a encontrar. Por ahí veo a Pablo Soriano también conectado.
Así que eso. Mi consulta es para Janet y también para la primera expositora, que no recuerdo su nombre, Claudia. Claudia. Para Janet es hacerle una consulta si ella tiene registro o algún tipo de monitoreo sobre si los productos geoturísticos, cómo les va en relación a otro tipo de oferta turística que se hace allá en la zona, digamos. Yo también soy geógrafo y trabajo en ese tema acá en el desierto, y siempre hemos tenido el paradigma que por más que planifiquemos o diseñemos desde la teoría, eso después lo tenemos que llevar a nivel comercial. Y cómo estos elementos que tienen un sustento tan teórico se transforman en diferenciadores en relación a otras actividades típicas. Eso me gustaría preguntarle a Janet si tiene conocimiento de cómo le ha ido a los productos que se trabajaron en O'Higgins. Y para la primera expositora, preguntarle sobre su trabajo que hizo referido a los paisajes y su análisis que hizo con el tema de los olivos. Preguntarle si tiene algún tipo de análisis o comentario respecto a cómo se han manejado los paisajes de los olivares acá en Chile, sobre todo en el Valle del Huasco. Nosotros acá en la región tenemos ahí una latente conflictividad ambiental en la zona baja del Valle del Huasco entre una rica zona y conocida productora de aceite de oliva y aceitunas y empresas bastante contaminantes como es Guacolda y una termoeléctrica que hay por ahí. Entonces me gustaría preguntarle si ella alcanzó a percibir ese conflicto ambiental. Eso. Muchas gracias. Janet. Ya. A ver. En general, el geoturismo es una actividad turística especializada, ¿cierto? Principalmente dirigida a una demanda bastante específica. Así se plantea desde la teoría y así ocurre en general en la práctica. Por lo tanto, no estamos hablando de un turismo de masas, es un turismo especializado que tiene que ser muy bien direccionado, o sea, la oferta tiene que ser muy bien direccionado para que llegue al mercado correcto. En ningún caso tampoco se quiere hacer masivo porque se trata de lugares que buscan hacer un uso sostenible y la protección de esos mismos lugares. ¿Cómo se transforman en diferenciadores? Yo creo que justamente porque voy a hacer una ruta que tiene una finalidad bien particular. Nosotros al menos tratamos de centrarnos en el desarrollo de experiencias geoturísticas que tenían mucho nexo con la comunidad. Ahí estaba la diferencia, se acercaban mucho en algún momento al desarrollo de un turismo rural, de montaña, y nos tocó comprobarlo en la experiencia con los operadores turísticos cuando los llevamos a recorrer la zona, que era muy especializada, pero que era muy bien recibida porque era justamente lo que estaban buscando. Y producto de ello, la difusión que logramos tuvo un gran impacto. Hay mucho turista que proviene desde afuera. Para la cordillera de O'Higgins hay muchos brasileños que venían a hacer trekking. Claro que también coincide con que está la reserva de Río Cipreses en el área de estudio y por lo tanto hay una asociación ahí con el patrimonio más biológico, ¿cierto? ¿Cómo nos ha ido? Bueno, como todos estos proyectos generamos un granito de arena en el territorio, aportamos a ponerlo en valor, a ponerlo en marcha. Era un territorio que no tenía acciones en turismo y que hoy en día, a 3 años de haber estado presente, es otro, que tiene una mayor oferta, que tiene un mayor desarrollo, hay un avance notable, no necesariamente en la misma materia del geoturismo, pero sí asociada al patrimonio geológico a través de la minería. Hay otros proyectos hoy en día presentes en esa zona, poniendo en valor este patrimonio más bien industrial. Así que el resultado desde el proyecto fue poner
un pequeño granito de arena, llamar la atención de que ahí también hay atractivos asociados a la montaña que servían para aportar al desarrollo económico local, que, como te digo, es el elemento también diferenciador porque se trabajó muy directamente con la comunidad, con los arrieros. Gracias, Janet, por esa respuesta. Claudia. Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Claro, yo como les comentaba al comienzo, yo estoy como recién empezando a estudiar el tema oleícola acá en Chile, entonces tengo referencias muy generales. Si no les hubiera presentado más resultados de Chile, pero de todas maneras el caso del Huasco es muy interesante, porque justamente el cultivo del olivo en Chile partió tanto desde el Valle de Azapa como desde el Valle del Huasco. Y hay muchas, digamos, como proyectos o instancias empresariales locales o oleícolas que están poniendo esto en valor, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, he tenido contacto con la gente de Olivos Centenarios, que justamente están tratando de conservar una zona, o sea, una explotación en que tienen olivos que han podido a través de estudios demostrar que tienen 400 años, ¿no? Y además el Valle del Huasco es muy interesante porque justamente se da esta fusión, ¿no es cierto?, un poco de el valle y su desembocadura con una importancia natural, ambiental, combinada con estos olivares, ¿no? Otro elemento súper interesante es que el Huasco es la primera zona oleícola que ha tenido una denominación de origen en Chile, ¿ya? Entonces eso demuestra que hay un interés por preservar y trabajarlo, pero sin embargo, desde un punto de vista estadístico, ha habido en los últimos años, han habido fluctuaciones en las superficies oleícolas de la provincia, pero digamos, ha ido disminuyendo un poco en los últimos tiempos y sobre todo había una conversión del tipo de olicultura porque era una zona con mucho olivar de mesa, es decir, olivas para comer, ¿no es cierto? Y se está transformando un poco en olivar más para el aceite, haciendo cambios en los cultivos y, ¿no es cierto?, y intensificando un poco los cultivos originales. Entonces, tiene mucho dinamismo desde ese punto de vista. Y luego la problemática específica que tú mencionas, ¿no es cierto?, con las empresas contaminantes, bueno, eso es un tema que tiene que ver con la planificación territorial, ¿no es cierto? En Chile está lleno de estos conflictos, ¿no es cierto?, de contaminación versus, en este caso, agricultura o protección de la naturaleza. Entonces, nada, es complejo, no conozco el caso en particular, pero me imagino que una de las maneras en el fondo de ver esta problemática es justamente trabajar y estudiar esta zona, ¿no es cierto?, para poder tener argumentos de puesta en valor de esta agricultura, para poder, digamos, hacer un peso ahí en la planificación de este territorio. Eso podría contestar. Muchas gracias, Claudia. Como ya no tenemos más preguntas, vamos a dar por finalizada este conversatorio. Natalia, hay una pregunta. Ahora tenemos una pregunta de Juan Zarralde Pino. Adelante, Juan, con tu consulta. Juan. Juan. ¿Ahí? ¿Ahora? Sí, ahí te escuchamos. Ya. Quería poner en relevancia todo el sector ese del interior de San Antonio, el sector de Leida, que era una zona de secanos, y en este momento está lleno de olivares, está lleno de olivos. ¿Cómo ha cambiado el paisaje favorablemente? Muy, muy, muy bonito me parece eso. Eso es lo que quería. Y la otra consulta es si los sectores los sectores en la zona cordillerana se han logrado generar una infraestructura turística, digamos, todos estos sectores que se han relevado en las zonas cordilleranas, en Termas del Flaco y toda esa zona. Eso. Gracias, Juan. Janet, ¿podrías dar respuesta? En relación a la infraestructura turística y particularmente en Termas del Flaco, hay
como mencionaba, una de las principales limitantes de la cordillera de O'Higgins, no sé si toda la cordillera de los Andes tenga la misma situación, pero en particular esta que está tan cerca nuestro, es una cordillera de propiedad privada. ¿Ya? Y privada asociada al uso y usufructo de los recursos naturales, ya sea para la energía, ya sea para la minería. Y eso ciertamente condiciona el mejor desarrollo de infraestructura pública que también favorezca al desarrollo del turismo. En particular, Termas del Flaco también tiene algunos problemas de propiedad y por lo tanto en esa contingencia es que no hay más desarrollo. Nada que hacer hasta que esas cosas que son más bien legales de definir la propiedad no se puedan resolver. Pero por otro lado, eso también trae ciertos beneficios, puesto que se evitan las altas concentraciones de población, el mal uso de ciertos lugares, entonces mantiene cierto equilibrio en cuanto al uso racional de estos atractivos turísticos y también asociados al geopatrimonio. Gracias, Janet, por esa respuesta. ¿Alguien tiene alguna otra consulta que le gustaría hacer antes de cerrar? ¿No? Bueno, queremos dar gracias entonces a las 3 expositoras del día de hoy. También queremos agradecer a las personas que se conectaron, que se interesaron por este conversatorio. Y con este conversatorio vamos a dar entonces cierre a este ciclo de charlas que tuvimos entre los meses de mayo, junio y julio. Esperamos volver prontamente con otro ciclo de charlas y obviamente esperamos también contar con la participación de todos ustedes. Por nuestra parte, bueno, nos despedimos, les damos las gracias y estamos entonces viéndonos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Chao, gracias. Adiós. Chao, muchas gracias. Chao. Las presentaciones quedan disponibles, ¿cierto? Sí, quedan disponibles. Felicitaciones y nos vemos. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Adiós. Chao, gracias.